Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Hoy el tema es, ¿qué es eso que te cuesta tanto vencer y terminas perdiendo la pelea? Hay muchas cosas con las que tenemos que luchar los seres humanos a diario, y muchas de esas cosas son muy difíciles de luchar contra ellas. Pero hoy el tema nos va a ayudar, porque vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. No conozco sus luchas, sus dificultades, sus inconveniencias. Yo mismo tengo mis propias luchas y debo procurar por ganarlas. Y eso es lo que todos debemos hacer. Vamos a mirar unos textos de la Biblia para nuestra reflexión de hoy. Y note que todos estos versículos nos hablan acerca de vencer. Romanos capítulo 12, verso 21 nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Creo que el Hijo de Dios no tiene luchas buenas, si no fueran luchas. Y hay diferentes clases de luchas, como dije anterior, una enfermedad, una adicción a algo. En fin, son innumerables las luchas que pueden tener los hijos de Dios, los seres humanos. Pero el texto nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que debemos vencer con el bien el mal. Ahí está la clave. No podemos dejarnos vencer por las dificultades, por las luchas, por las tentaciones, porque todo eso es malo. Todo eso viene para afligirnos. Si nos dejamos vencer, entonces no estamos haciendo o siguiendo el consejo de la palabra del Señor. A continuación, entonces vamos a mirar otros textos de una historia acerca de una lucha y en la cual se revela la victoria del siervo de Dios. Vamos a mirar en 1 Samuel capítulo 17, verso 9. Dice la Biblia: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Las luchas que tenemos es nuestro enemigo. Y aquí en este texto lo vemos claramente. Esa lucha estaba hablando, y esa lucha pues era un enemigo, era un gigante. Todo ese capítulo 17 de 1 Samuel nos habla acerca de esta lucha, de esta pelea que hubo entre el pueblo de Israel y los filisteos, y sobre todo entre este gigante, Goliat, y David, el siervo de Dios. Esa dificultad, como dije anteriormente, estaba allí hablando, esa lucha estaba hablándole al siervo de Dios y le estaba diciendo: si ustedes me vencen, si usted me vence, nosotros seremos sus siervos y les serviremos. Pero si yo lo venzo a usted, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Esto era una lucha de vida o muerte, era una lucha de ser libre o ser esclavo. Entonces, ¿en qué lado nosotros nos vamos a ubicar? ¿Dónde es que nosotros nos vamos a posicionar para hacerle frente a esta lucha? Dice que si nosotros nos dejamos vencer, entonces seremos sus esclavos, sus siervos. O sea, si nosotros vencemos la lucha, ya nosotros no tenemos ninguna inconveniencia con esa dificultad, porque subyugamos esa lucha, ese problema, lo tenemos dominado. Pero si nos dejamos vencer por esa lucha, entonces esa lucha, ese problema, esa dificultad nos va a subyugar a nosotros y tenemos que servirle. Eso es lo que dice el texto bíblico. Sigamos leyendo. En 1 Samuel, ahí mismo en el capítulo 17, verso 16, dice la Biblia: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Notemos aquí el tiempo, ¿no? Es importante
ver cómo era persistente ese desafío, esa lucha en la mañana, en la tarde y por 40 días. De acuerdo a nuestro calendario sería un mes y 10 días más o menos. Algunos de nosotros podemos tener luchas por menos tiempo o por más tiempo. Eso no lo podemos nosotros estimar o calcular, porque no sabemos cuánto nos puede durar una lucha. La lucha en realidad nos puede durar el tiempo que nosotros decidamos enfrentar esa lucha y confrontarla con las armas que nosotros tengamos. Claro que si no tenemos armas, pues esa lucha la vamos a perder. Pero sigamos leyendo a ver qué más nos dice la Biblia al respecto. Allí en primera de Samuel, capítulo 17, verso 45, dice la Biblia: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Nos está diciendo la Biblia cómo es que nosotros debemos enfrentar las luchas, las dificultades, los problemas, las inconveniencias, para poderlas resolver. Porque allí en ese texto podemos ver claramente la descripción de las armas que traía el gigante. Acuérdese, este gigante representa nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros problemas. Y venía con lanza, con espada y con jabalina. Es decir, venía dispuesto a matar. Y las luchas que nosotros tenemos en nuestra vida no vienen con otras intenciones más que matarnos también, robarnos el gozo de la salvación y separarnos del amor de Dios. La Biblia dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero que el Señor Jesucristo vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Por eso es que hay que leer la Biblia para contrarrestar, para poner en balanza los textos unos con otros y darnos cuenta que aunque el enemigo vino para destruirnos, también vino el Señor Jesucristo para darnos vida y para darnos vida abundantemente, como dice la Escritura. ¿Qué le dijo David a este gigante cuando lo vio con esas armas? David, este muchacho que ni siquiera era un soldado de guerra, él simplemente era pastor de ovejas, las ovejas que tenía su padre y él las cuidaba. Y nunca había peleado en una batalla con los israelitas, con sus hermanos. Sabía David, de todas maneras, sabía y tenía claro, o mejor dicho, tenía la clave para vencer y ganar esa lucha. Porque así lo declara la Escritura. Y era en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros leemos esos versículos en la palabra del Señor, nos damos cuenta que tenemos un arma poderosa también para combatir el enemigo, para combatir nuestras luchas, nuestras dificultades en este campo de batalla de la vida. Porque en vuestra vida, dice, en el mundo, dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es una palabra que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, a la gente que estaba allí escuchándole y que eran sus discípulos, y es para nosotros también. Sigamos leyendo en primera de Samuel, capítulo 17, verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ese muchacho sabía que su Dios, Jehová de los ejércitos, podía ayudarlo, podía librarlo en esa lucha. Lo podía librar de ese gigante y que él lo podía vencer. Así que debe ser así con nuestras luchas, con nuestros problemas, con nuestras dificultades.
Debemos decirles a esas luchas, a esos temores, a esos miedos, a esa enfermedad, a esas adicciones, a esas luchas con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestra indiferencia para las cosas de Dios, que vamos a vencerlas y que toda la gente alrededor nuestro va a saber que el Dios todopoderoso que tenemos nosotros nos va a ayudar. Eso es importante que nosotros lo declaremos. Así podemos vencer nosotros esas luchas que tenemos con lo que sea. Diferentes clases de luchas hay para todas las personas. La lucha que usted tiene no puede ser la misma lucha mía, y la lucha mía no puede ser la lucha que usted tiene, que está librando en esa batalla, en estos momentos, en estos días o por muchos años. Pero debemos declararle a esa lucha lo que David le dijo a su propia lucha con este filisteo. Tú vienes a mí con estas clases de armas, con espada, lanza y jabalina, dispuesto a matarme, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Asimismo tenemos que decirlo nosotros, declararlo, y le podemos cortar la cabeza a esa lucha, a ese problema, a ese gigante. Es decir, erradicamos el problema, lo cortamos de raíz, porque venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer un último texto en Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Dice la Biblia: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros enfrentamos la lucha, cuando nosotros enfrentamos al enemigo, no con nuestras armas, sino con el poder del Señor Jesús, con esa arma poderosa que el Señor nos ha dado, que es su nombre. Cuando invocamos su nombre, entonces nosotros tenemos confianza en que el Señor Jesucristo va a pelear por nosotros y nos va a ayudar a vencer esa lucha, esa dificultad. Entonces, cuando nosotros hacemos eso y vencemos, entonces dice la Escritura, lo que leímos aquí en el texto, que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y dice la Biblia que no borrará el Señor Jesús su nombre, mi nombre, el suyo, del libro de la vida, y que también confesará el nombre de nosotros delante del Señor Jesús, delante de su Padre y delante de sus ángeles. Cuando hacemos eso, vemos que nosotros podemos obtener el premio. El premio, como dice el texto, ser vestidos de vestiduras blancas, resplandecientes, significado de pureza delante del Señor. Pero primero hay que vencer. Tenemos que vencer, y así nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Y estaremos seguros y confiados que seremos llamados cuando allá se pase lista delante del Señor y de sus ángeles. Así que nosotros debemos de hacer como David también. Hagamos como David. Digámosle a esas luchas y a esas dificultades, en esa batalla en la que estamos librando esta lucha, esta dificultad, a esos problemas gigantes, que nosotros venimos a vencerlos y a vencerlas en el nombre de Jehová de los ejércitos, o sea, en el nombre del Señor Jesús. Esa es la palabra, ese es el mensaje para hoy. La paz de Cristo y un abrazo para todos.